¿cómo estás? Bienvenidos a un nuevo video sobre la víspera laboral del 2025, un espacio navideño donde cada día y hasta el 31 de diciembre te voy a compartir información relacionada a la nómina, la seguridad social y el derecho laboral. Así que si tú estás apenas empezando en este mundo, incursionando en este mundo de la nómina, de los recursos humanos y estás completamente perdido o perdida, llegaste al lugar correcto. El día de hoy vamos a hablar sobre el salario mínimo para el 2025. En cuánto quedó el auxilio de transporte y esto cómo afecta toda la nómina en Colombia. Así que no siendo más, comencemos. El salario mínimo, como ya lo sabemos, no se llegó a ningún acuerdo, a ningún consenso, así que el presidente que tenemos actualmente lo estableció por decreto. La inflación está rondando el 5%, por lo tanto el salario mínimo subió 4,5 puntos más o menos. ¿Por qué? Porque el aumento del salario mínimo fue del 9,54%, lo que hace que se ubique en un salario de 1.423.500. Ahora, a este 1.400.000 le vamos a sumar 200.000 pesos de auxilio de transporte, por lo tanto queda en 1.623.500. ¿Listo? Ahora recordemos qué significa la palabra mínimo. La palabra mínimo significa que acá está el salario mínimo y que acá debajo no hay absolutamente nada más. No hay nada más pequeño en su expresión. ¿Eso qué significa? Que 1.300.000, 1.100.000, 1.900.000, esos valores ya no existen. Esos números desaparecen por completo. Es decir, tú hoy no me puedes decir que vas a firmar un contrato a término fijo, un contrato a término indefinido por 800.000 pesos, que porque te ganas comisiones. Si tú firmas un contrato a término fijo, indefinido, obra labor, como base vas a tener un salario mínimo que ya sabemos que está en 1.423.500 y de ahí en adelante te puedes ganar todo lo que quieras. Ah, es que yo me gano 80 millones de pesos en comisiones. Ok, súper. Eso no tiene nada que ver con el mínimo. Listo. Muy diferente es que tú firmes un contrato por prestación de servicios. Ahí sí ya la cosa cambia. Probablemente tú firmes un contrato por prestación de servicios de 400.000 pesos, de 800.000 pesos. Ahí sí ya es completamente aparte. Tú puedes establecer cualquier valor y no necesariamente va a tener que ser un salario mínimo. Ahora, como sé que existen muchísimas preguntas sobre entonces en cuánto queda valiendo un dominical, ¿cierto? Te lo estás preguntando, en cuánto queda el recargo nocturno, en cuánto queda la hora extra, entonces ya quiénes son las personas que van a tener derecho al auxilio de transporte, en cuánto queda el salario integral, pues todo eso lo vamos a ver a continuación, así que acompáñame porque te voy a compartir pantalla. Bueno, como sabemos, repito, tenemos un salario mínimo de 1.423.500 y un auxilio de transporte de 200.000, lo que nos da una sumatoria de 1.600.000. Ahora, como mínimo tenemos que pagar la seguridad social, ¿cierto? Sabemos que tenemos salud, tenemos pensión, tenemos los riesgos laborales, tenemos la caja, cena y bienestar. Si tú eres de las empresas que no son exoneradas, es decir, que no están exentas, la seguridad social sobre un salario mínimo que tendrás que pagar, supongamos si tu empleado pertenece a un riesgo bajo, un riesgo uno, será de 541.000 pesos mensuales. Si, por ejemplo, devengas perdón, tienes un empleado en salarios en riesgos altos, el 4 o el 5, pagarás aproximadamente 632.000 pesos. Ahora, recordemos que la salud es el 12,5 y la pensión es el 16%, donde el empleado asume el 4 para salud, el 4 para pensión y la empresa asume el resto. ¿Listo? Ahora, si tú eres de las empresas que declara renta, porque recordemos que hay empresas que son exoneradas del aporte de parafiscales y salud, ¿y quiénes son? Son precisamente, repito, las empresas que pagan el impuesto de la autorretención. ¿Listo? El impuesto de renta. Si tú eres de esas empresas, entonces entenderíamos que tú ya no vas a pagar el 8,5 para la salud, ni vas a pagar cena, ni vas a pagar bienestar familiar. En ese orden de ideas, la seguridad social sería de
40.000 pesos. Listo, miren que estamos teniendo una diferencia de prácticamente 200.000 pesos, de 632 a 440. Es muchísimo dinero. Ahora multipliquemos eso por 100 empleados, 1.000 empleados, ya son un par de millones. Listo. Te recuerdo que esto lo estamos haciendo sobre el riesgo 5. Si lo bajamos a un riesgo 1, pues ya la cosa cambia. Vamos a bajar de 541 a 349. Te recuerdo que el empleado asume el 4% para la salud y el 4% para la pensión. Es decir, que tú como empresa, pagando solamente la pensión, la ARL y la caja, tendrías que salir literal de tu bolsillo, tienes que sacar 235.000 pesos. ¿Listo? Esto es lo que le cuesta a una empresa un empleado que se gana el mínimo pagando la seguridad social. Ahora, vamos a revisar el tema de las prestaciones sociales. Tenemos prima, tenemos cesantías, tenemos intereses, tenemos vacaciones. Lo que es prima y cesantías tenemos que es un 8,33%. En ambos casos, acá sí no aplica si eres exento, no, esto todo el mundo lo tiene que pagar. Hay que sumar auxilio de transporte, es decir, este 8,33%, este cálculo lo vamos a hacer sobre el 1.600.000. ¿Por qué? Que es el salario mínimo base más el auxilio de transporte. Ese 1.600.000 lo vamos a multiplicar por el 8,33 y nos va a dar que mensualmente tendremos que sacar una provisión de 135.000 pesos para prima y 135.000 pesos para las cesantías. Ahora vamos a revisar los intereses. Tenemos dos formas de calcularlo. Uno es el 12% sobre las cesantías o en su defecto el 1% sobre el salario completo, que es el mínimo más el auxilio de transporte. Y finalmente terminamos con las vacaciones, que es el 4,17. Ahora, muy importante, este 4,17, vamos a revisar acá la fórmula, que pronto no se me haya ido un valor que no es. Lo vamos a tomar sobre el salario básico, sobre el salario mínimo. ¿Por qué? Porque mientras el empleado esté en vacaciones, yo no le pago el auxilio de transporte. Por eso para la provisión tampoco sumo el auxilio de transporte. ¿Listo? Así que acá lo tenemos súper bien, es el 4,17 para tener un total de 346.000 pesos. Es decir, nosotros cada mes tenemos que ahorrar, tenemos que sacar de nuestro dinero 346.000 pesos para ahorrar. ¿Qué son las provisiones? Es así como cuando tú te vas a casar, entonces tú dices, bueno, necesito ahorrar para el vestido, necesito ahorrar para la fiesta, necesito ahorrar para la comida, necesito ahorrar para el salón, necesito ahorrar para las tarjetas y cada mes, en cada quincena tú dices, voy a sacar 100.000 para ahorrar, voy a sacar 200.000 para ahorrar. Y llega el momento en el que tienes que sacar todo ese dinero para cubrir los gastos de tu boda. Lo mismo pasa en la parte laboral. Entonces tú cada quincena, cada mes vas a sacar un pedacito para la prima, un pedacito para las cesantías, un pedacito para los intereses, un pedacito para las vacaciones y empiezas a guardar dinero hasta que llegue el día en el que tú tengas que sacar ese dinero y cubrir todos los gastos de las prestaciones sociales. Mira que la parte laboral no es nada alejado de la realidad. Listo, esas son las provisiones. Es un ahorro que tú haces cada mes para cuando llegue el momento de pagar estos conceptos. Ahora, todo esto nos da un total de 2.300.000, prácticamente 2.400.000 o 2.200.000. ¿De qué depende la diferencia? Recuerda, de la seguridad social. Acá, por ejemplo, ¿qué estamos sumando? Acá estamos sumando, obviamente, el salario más el auxilio de transporte. Estamos sumando la salud que cubre la empresa, la pensión de la empresa, riesgos, caja, y bienestar. Mira que lo que es el 4% de salud y el 4% de pensión que lo cubre el empleado, no lo estoy sumando. Y estamos sumando todas las prestaciones sociales. Entonces, si tú eres una empresa que no está exenta del pago de salud y parafiscales, un empleado con un salario mínimo en riesgo uno te cuesta 2.400.000. ¿Listo? Si eres de las empresas que sí son exentas, que sí declaran renta, entonces estamos hablando de que tu empleado te cuesta 2.200.000. Ahora, recordemos que las personas que devengan hasta dos salarios mínimos tienen derecho al auxilio de transporte y al auxilio de las dotaciones, que el auxilio de la dotación. Tienen derecho a la dotación, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar 1.423.000 y lo vamos a multiplicar por 2 y eso nos da un total de 2.847.000. Si, por ejemplo, tú en este 2024 te ganas 2.800.000,
Vamos a hacer acá el cálculo, 1.300.000 por 2 nos da 2.600.000. Como tú te ganas 2.800.000, claro, a ti hoy la empresa no te paga auxilio de transporte y no te paga dotación. Pero al 2025 tú vas a hablar con tu jefe y le vas a decir, jefe, ¿me vas a aumentar el salario? ¿En cuánto me voy a quedar? Y tu jefe te va a decir, no, Pepito, no, fulanita, yo no te puedo aumentar el salario, te vas a quedar en los mismos 2.800.000. Perfecto. Como a ti no te van a subir el salario, ¿qué pasa? Entras a pertenecer a este nuevo grupo, a este nuevo rango de las personas que se ganan hasta 2 salarios mínimos. Como a ti no te subieron el salario y te sigues ganando 2.800.000, a ti te tienen que dar dotación y te tienen que entrar a pagar el auxilio de transporte. ¿Listo? Ahora, también, muy importante, salario integral. Recordemos que el salario integral se compone de 10 salarios mínimos para lo que se llama el salario básico y 3 salarios mínimos para lo que se llama el factor prestacional. Es decir, 10 salarios mínimos por 1.423.500.000 nos da 14.235.000. Estos 14 millones son el salario básico. Y vamos a coger otra vez 1.423.000 por 3 y esto nos da el factor prestacional. Si sumamos estos dos conceptos, 14 millones más 4.270.000 nos da 18.500.000. En Colombia, para el año 2025, una persona que se gane 18.505.500 ya se puede considerar salario integral. Si tú devengas menos de 18 millones de pesos, no me puedes decir que te ganas un salario integral. Ahora, recordemos que la seguridad social, tú puedes ser una empresa que está exenta, pero si tienes un empleado que se gana 10 salarios mínimos, por esa persona ya no eres exenta. Es decir, que para el 2025, un empleado que se gane 14.235.000, la seguridad social la tenemos que pagar completa. ¿Qué es completa? Vamos a tener que pagar cena, bienestar familiar y la salud completa. ¿Listo? Ahora vamos a revisar los tiempos suplementarios. ¿Cómo cambian los tiempos suplementarios? Para el 2023 que teníamos un salario mínimo de 1.300.000, dividido 230, teníamos un valor de la hora ordinaria de 5.652. A partir del 1 de enero del 2025, el valor de la hora ordinaria sube a 6.189 pesos. Y con este incremento del valor de la hora ordinaria, todos los tiempos suplementarios suben. ¿Listo? Entonces, como sé que la pregunta que más te haces es con respecto al dominical, la hora del domingo ocasional queda en 4.642. Sin embargo, como tenemos una jornada completa, por lo general las 7,66 horas, a ti, a partir del 1 de enero, te van a pagar 35.557 si trabajas 1 o 2 domingos al mes. Y recuerda que como es ocasional, ese domingo que trabajas lo tienes que descansar en semana, lo tienes que compensar. Ahora, cuando estamos hablando de un domingo sin compensatorio o en su efecto un domingo habitual, es decir, que trabaja 3 o más domingos al mes, por cada domingo que tú trabajes te van a pagar 82.965. Recuerda, después de 7,66 horas, todo lo que labores de ahí en adelante serán horas extras. Ahora, este cuadrito yo te lo voy a compartir, te lo voy a dejar acá en el canal de YouTube, también en las historias te lo voy a compartir para que estés pendiente y lo puedas descargar. Pero entonces revisemos también qué pasa con la reducción de la jornada laboral. Recordemos que a partir del 16 de julio del 2025 ya no vamos a trabajar 46 horas, sino que vamos a empezar a trabajar 44. Y aunque el salario mínimo va a ser el mismo, 1.423.500, el valor de la hora ordinaria aumenta, por lo tanto, todos los tiempos suplementarios aumentan. Actualmente trabajamos 230 horas al mes. A partir de julio del 2025 vamos a trabajar 220. Y tú te preguntarás, ¿de dónde salen esas 220 horas? Listo. El gobierno nos dice que a partir de julio del 2025 vamos a trabajar 44 horas. Esas 44 horas las vamos a dividir por 6. ¿Por qué por 6? Porque trabajamos 6 días a la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Son 6 días hábiles laborales.
Listo, por eso es que lo dividimos en 6. Así que tomamos 44 dividido 6 y eso nos da 7,33. Vamos a trabajar 7,33 horas diarias. A partir de 7,33, todo lo que se generen serán horas extras. Y vamos a tomar ese 7,33 y lo vamos a multiplicar por 30. 7,33 por 30 y nos da 220 horas. Por eso es que ya a partir del 16 de julio vamos a coger el salario del empleado, en este caso 1.423.500, y lo vamos a dividir en 220 porque son las horas que elaboramos en el mes. Y mira que pasamos de ganarnos 6.100 pesos a 6.400. Y por ese motivo es que todos los tiempos suplementarios suben. Mira, por ejemplo, nuevamente el dominical pasa de tener un valor de 4.600 a 4.800. Entonces, si vamos a revisar las 7,66 o bueno, ya realmente 7,33, ya nos vamos a empezar a ganar ya nos vamos a empezar a ganar 35.500. Mientras acá era, bueno, casi no me aumentó la verdad, 35.567. Bueno, subió un poquitico, pero bueno, listo, pensé que la verdad que iba a subir más, pero no, no subió más. Pensé que iba a ser más representativo. Pero bueno, no sube mucho. Acá 83 y acá teníamos 82.900. Bueno, suben un par de centavos, pero bueno, esto a la larga por muchos empleados, pues para la empresa sí es un costo bastante alto. Pero bueno, ahí ya lo sabes, a partir de julio del 2025 pues ya empezamos a trabajar el 7,33 y tu domingo habitual pasará a ser de 83.000 pesos. No siendo más, déjame saber en los comentarios qué dudas tienes sobre el aumento del salario mínimo para el 2025. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como Nómina para Emprendedores. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Estamos próximos a cerrar las inscripciones a nuestra primera etapa del diplomado en nómina y seguridad social, un diplomado que comienza clases en marzo del 2025. ¿Y qué significa el cierre de esta primera etapa? Primero, que adicional a los 5 módulos intensivos y las 4 masterclass que tiene el diplomado, vas a recibir 3 bonos regalos. Y esos bonos regalos son una masterclass en Excel para que aprendas a elaborar informes, masterclass en hojas de vida en modelo ATS y masterclass en el perfil de LinkedIn para que aprendas a optimizarlos. Segundo, si te registras antes del 31 de diciembre, lo vas a pagar con precio del 2024 y te vas a capacitar en el 2025. Hoy el diplomado tiene una inversión de 789.000 pesos. A partir del 1 de enero, este valor sube a 839.000. Y adicional, recuerda que tú puedes capacitarte de manera independiente con cada uno de nuestros cursos: nómina, seguridad social, derecho laboral. Todas estas capacitaciones suman un total de 1.700.000. Y mira que hoy puedes obtener un ahorro de más del 50% pagando solo 789.000 pesos. Así que realiza tu registro el día de hoy y recuerda que el diplomado puedes pagarlo a cuotas.